su cobertura de la guerra contra el narcotráfico y por el papel que ha desempeñado en la protección e información de los periodistas en México, convirtiéndose en abanderada de quienes arriesgan su vida para documentar la devastadora ola de violencia del país. Ha escrito varios libros, entre ellos destacar 3: La guerra por Juárez, de igual es coautora con Alejandro Páez Varela en 2009. Tiene un libro titulado Fuego Cruzado, Las víctimas atrapadas de la guerra del narco, en 2011, y tiene otro titulado, el cual es coautora y coordinadora, Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte, en el 2003. Y la entrevista que vamos a ver ahora es una entrevista que le hizo la periodista Patricia Godoy, que está también hoy el día de hoy aquí, y le voy a pedir que después de la entrevista, si nos quiere comentar o hacer alguna referencia, comentario sobre la entrevista. Y es una entrevista que ha sido especialmente grabada para el número especial de Altair sobre México. Es la primera vez que se muestra en público, así es que tenéis la primicia de esta entrevista. Y Marcela, que ya no trabaja en Proceso, lo ha dejado para dedicarse a crear una red que funciona en todo el país, protegiendo a periodistas, sobre todo de Veracruz y Chihuahua y ahora del Estado de México. Y hoy esta red, que ha salvado literalmente la vida de muchos periodistas, cumple 7 años. Pero si le dedican un aplauso, se lo contaré y le hará mucha ilusión. Yo soy Marcela Turati, soy reportera mexicana, trabajo desde el 2008 en la revista Proceso. Fundé con otras colegas la red de periodistas de a pie. También nos hemos dedicado mucho a la cobertura, a capacitación en derechos humanos y de cobertura de violencia y el entrenamiento para la seguridad de los periodistas. Habemos un grupo de periodistas que desde hace algunos años nos comprometimos y nos dedicamos a reportear los asuntos de violencia, a reportear, en mi caso, las víctimas, las desapariciones, los desplazados, huérfanos, viudas, los heridos, es como los asesinatos, ¿no? Y un poco a contrarrestar el discurso oficial que está desde que empezó la llamada guerra contra el narcotráfico, desde el 2006, 2007, cuando se manda al ejército a las calles a perseguir a narcotraficantes, que empieza una violencia en muchos frentes y que se empieza, bueno, y que empieza a extenderse por todo el país. Pues yo y otros periodistas decidimos cubrir las víctimas de la violencia porque vimos que no estaban representadas en el discurso, porque se les llamaba daños colaterales o se negaba que existieran, ¿no? Desde el discurso oficial era: se matan entre ellos, son malos, todos los que mueren pues en algo andaban, y era siempre instalar una sospecha sobre los asesinados. Vemos que se quiere borrar del discurso oficial que México está en guerra, ¿no? Ahora decir que México está en paz, que ya pasó, que ya hay una ley de víctimas, que ya hay una unidad de búsqueda de desaparecidos, pero vemos que sigue desapareciendo gente y que ahora los medios de comunicación ya no lo retratan, ya no cabe en los lugares donde no funcionan los medios, donde parecería que no pasa nada, o los gobiernos y el crimen organizado, a veces ya no sabes quién es quién, ¿no? O sea, como que los dos, tanto el gobierno como el crimen organizado, tienen el mismo interés, que no se caliente la plaza, que nadie sepa lo que está pasando. Entonces, pues los ciudadanos tienen que recurrir a ese tipo de estrategias, a ese tipo de blogs y de subir los videos donde se muestra esa otra realidad, ¿no? Esa realidad negada y esa realidad que no ves en los medios de comunicación y que cuesta trabajo también reportear. Casi nadie de esas zonas se atreve a mandar una información pues que sí, que indique eso, que diga eso, porque pues puede ser peligrosa, ¿no? Y porque ya sabemos, bueno, está muy controlada la prensa en esos lugares. Llevamos años incubando esto y esto
Lo que pasó es que salió del closet, pues, y salió por una mala estrategia política de declararle la guerra al monstruo. Y el monstruo salió, pues, y nos enseñó que tenía armas, que tenía compradas las presidencias municipales, que tenía gobernadores, o sea, de alguna manera todos somos culpables de esto que pasó y nos gustaba, y todavía, o sea, la gente piensa, o sea, la gente no está en contra de esto, o sea, no está en contra de que el motor de la economía sea esto, y también no hay oportunidades para los jóvenes, ¿no? Entonces o migras, ¿no? o te haces narco, o te haces sicario, o te haces mula, o lo que sea. Primero estoy sorprendida del boom de los libros del narco, ¿no? Los mexicanos generalmente no escribíamos libros, los periodistas mexicanos. Yo iba a los foros de periodistas en otros países, a los congresos de cronistas, y nosotros no teníamos esa cultura, y pues éramos como la mancha ahí, ¿no? Pasa esto y empezamos a generar libros, el mío por lo menos por la necesidad. Yo tenía necesidad de contar lo que yo había visto y que no se reconocía, lo que pensaba en el DF era una burbuja y nadie quería enterarse a pesar de que estaba pasando. Tú llegas a cualquier editorial y te dicen, ¿qué tienes de narco? ¿No? ¿Qué tienes? O sea, se necesita, dinos, tal, de cuál, de qué masacre ahora quieres hablar, ¿no? Y es algo bien extraño, porque antes estabas penando en las editoriales para que te abrían la puerta, pero ahora ellos les gusta y quieren eso, aunque no sé ya por cuánto tiempo dure esto, ¿no? De Entre las cenizas, historias de vida en tiempo de muerte. Hay uno que es de una escritora, pero es muy bueno, se llama Dolerse, de Cristina Rivera Garza, y esa es como la posición ética de por qué te tiene que doler esto que estamos viviendo. Narcolix, de Wilber Torre, y ese te cuenta a través de los cables de Estados Unidos por cómo se negoció la guerra de Calderón, ¿no? Y qué papel jugó Estados Unidos. Está el de Alfredo Corchado, Medianoche en México, es un corresponsal en México, el corresponsal del Dallas Morning News, que cuenta su historia y a través de su historia está contando cómo se jodió el país, pero también la esperanza. Es una búsqueda de la esperanza, pero es un periodista amenazado por el Z40, y entonces el libro puede ser un thriller, y es buenísimo ese libro. Bueno, está el mío, el de Fuego Cruzado, es el primero en el que se habla de las víctimas, se llama Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco. Y siento que, aunque todavía no sé qué escribir, porque todavía me asusto de lo que escribí, hay gente que lo lee y que me dice, bueno, hasta al fin entendí algo, ¿no? Es un libro muy doloroso, pero la gente que lo lee hoy siente que es de ayer, ¿no? O sea, que se sigue repitiendo esta historia, ¿no? Ahí están los libros de Javier Valdés, son varios, que es el cronista de Sinaloa, ¿no? Es el que más sabe y ha cubierto el narco. Hay un libro muy bueno que se llama La fábrica del crimen, es de Sandra Rodríguez, ella es de Ciudad Juárez. Ella te cuenta cómo Ciudad Juárez fue transitando a lo que es hoy, y cómo desde los feminicidios, desde hace unos 20 años, los niños que vieron, o sea, que mataban mujeres y tal, pues crecieron sin esa idea, con esa idea de que aquí nadie me va a agarrar, puedo hacer lo que sea, así que puedo matar, Entonces te habla como esta generación de niños sicarios. El tener reconocimiento es importante, primero porque es como luchar también contra el monstruo que dice, del sistema, que dice esto no está pasando, estos son los exagerados. Hubo un tiempo que se calificaba esas notas como estos no quieren la paz, son los apologistas de los narcos, los que hagan apología de narcos. O sea, está pasando esto y tienes que contar las otras realidades, ¿no? Y la cultura narca y qué está pasando. Y bueno, y también creo que es importante, pues, en mi caso, para las víctimas, ¿no? De la violencia, porque realmente están, es como si fueran invisibles, es que puedes publicar y publicar y publicar y no pasa nada. Y ahorita traigo como toda esta reflexión de los que se han hecho ricos con la riqueza, o sea, los que se han hecho ricos a costa de la gente, ¿no? O sea, eso, porque siento que la gente se prende más cuando hablas de los perpetradores, de los que ganaron.
y ya no les importan tanto las víctimas, entonces me gustaría hablar de la riqueza. Estamos en un proceso de replantear qué sigue, ¿no? Cómo se cubre, qué cubrir, por qué lo de las víctimas ya no puede, o sea, ya no jala, por qué se quedó estancado y ahora por dónde dar y dónde darle para mover, o sea, ahora siguen los perpetradores quizás, ¿no? O sea, como ahora estamos pensando, contemos lo mismo, pero ya nos toca contar más los mecanismos, cosas más peligrosas quizás, cómo fue, quién lo hizo, quién se vio beneficiado, y estamos tratando como de dar ese vuelco y sí, tratar de pensarle mejor qué se necesita contar para que la gente salga de esa indiferencia y, bueno, sí, para que empiece a entender un poco lo que está pasando en este país